Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es José Gabriel Sánchez y hoy vamos a hablar sobre un escritor bastante controversial que en su momento, o actualmente aún es, por decirlo así jocosamente, la araña negra del capitalismo, ¿no? Vamos a hablar claramente de Karl Marx. Para esto vamos a dirigirnos al libro 1, específicamente el capítulo número 23, denominado La Ley General de la Acumulación del Capitalista. Hay que tener en cuenta que en este capítulo vamos a abordar esa influencia que tiene el capitalismo, el capital, sobre las clases obreras. Principalmente debemos tener en claro que la clase obrera es esa clase trabajadora que ejecuta la producción de una empresa con un capital. Karl Marx también nos habla en el capítulo 23, también nos habla de la existencia de dos clases de capitalismo, de capital, pero podemos decir que es la forma de interpretarlo. Él nos habla sobre la primera forma de interpretación del capital como la división de las partes del capital de una empresa y la generación. También nos habla sobre del capital, que es la suma de los salarios de la clase obrera y trabajadora. Karl Marx considera también que el capitalismo es el culpable de la baja vida, por decirlo así, de la clase obrera. Es decir, que el capitalismo genera más diferencias sociales. Karl Marx también nos habla en este capítulo que entre más capital se le invierte a una empresa, va a generar mayor empleo, pero asimismo va a generar un déficit en la calidad de vida de la clase obrera. Es decir, el capital siempre va a crecer y la clase obrera va a disminuir. ¿Por qué se da esto? Él dice que el trabajo de la clase obrera va a aumentar y el capital de la clase obrera, del capitalismo, va a subir. Claro está, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Los horarios de trabajo de la clase obrera van a ser mayores y el sueldo va a aumentar circunstancialmente, pero no va a haber un equilibrio. Es decir, mientras que el capital aumenta un 100%, el sueldo de la clase obrera aumenta un 20%. El trabajo de la clase obrera aumenta un 80%, pero la cantidad de trabajo aumenta o disminuye de cierta manera el número de empleos que genera el capital. Ya ahí hablamos un poco de lo que nos comenta Karl Marx en el capítulo 23. Ya aquí un poco reflexionando sobre lo que él nos dice, pues podemos darnos cuenta que el capital siempre busca el bien para ellos, es decir, que nunca la clase obrera va a ser beneficiada. Entonces, el capitalismo, por un lado, genera riquezas, pero esas riquezas siempre van a estar para los más ricos. Los más ricos siempre van a aumentar su patrimonio, su capital, y los más pobres siempre van a ser más pobres. Es decir, que mientras que el capital genera ingresos a sus cuentas, los más pobres generan más trabajo. Es decir, entre más se trabaja, más pobre se es, ya que la intensidad horaria por la inversión capitalista va a aumentar, ya que la producción va a aumentar, la demanda aumenta, la producción aumenta, el trabajo aumenta, pero el sueldo, el pago de él, la clase obrera va a aumentar, pero muy poco para lo que debería, en realidad no. Entonces, Karl Marx nos habla un poquito sobre esto y es bastante interesante, bastante interesante. Amigos, muchas gracias por acompañarme en este corto video. Podríamos seguir hablando. El capítulo es bastante extenso, pero muy interesante. Pero lastimosamente pues el tiempo se nos acaba, ¿no?
Entonces, muchas gracias por su colaboración, muchas gracias por estar atentos y espero que este video les haya servido.